Una de las cosas que nosotros necesitamos siempre tener en cuenta es que la vida, como el universo, tiene un orden. En el libro del Génesis, en el texto griego, se dice que al principio todo era caos y confusión. La palabra caos es una palabra griega que traduce desorden. Y dice que después Dios empezó a darle forma, le empezó a dar organización, orden al universo. Y el término que utiliza es la palabra cosmos. Cosmos y caos son antónimos. Caos, que significa desorden; cosmos, que significa orden. Por eso nosotros muchas veces hablamos de una vida caótica. Es que tengo una vida caótica. Eso es lo que queremos dar a entender, es que tenemos una vida completamente desordenada, que las cosas no están puestas en su lugar, que nosotros sentimos que todo está revolcado. Nuestro Dios es un Dios de orden, nuestro Dios es un Dios de organización. Pero cuando en algún momento nosotros empezamos a mover las fichas de nuestra existencia de manera desordenada o indisciplinada, llega el momento en que no sabemos cómo poner las cosas. Ustedes saben muy bien que si a cualquiera de nosotros nos pusieran en la tarea de desbaratar un carro, si nos dieran las herramientas, nosotros somos capaces de desbaratarlo sin necesidad de estudio. Uno ve donde hay un tornillo, donde hay una tuerca, y uno dice, por aquí yo desbarato, por aquí yo quito. Pero sí se necesita estudio para el cosmos, se necesita el estudio para el orden, para volver a armar el carro. Desordenar la vida es muy sencillo. Ordenar la vida sí necesita habilidad, necesita instrucción, necesita que nosotros aprendamos a entender dónde va ubicado cada cosa. Y a mí sí me gustaría que desde el texto del Evangelio de hoy nos pusiéramos a pensar en ello. Si nosotros tenemos perfectamente ubicada en nuestra existencia cada cosa. Si usted sabe qué puesto es el que ocupa su trabajo, si usted sabe cuál es el puesto que ocupa su esposa, su esposo, su cónyuge, si usted sabe cuál es el puesto que ocupan sus hijos, cuál es el puesto que ocupan sus padres, cuál es el puesto que ocupan sus amigos, cuál es el puesto que ocupa su descanso, su ocio, cuál es el puesto que ocupa su dinero. Si usted tiene eso claro, usted tiene la vida en forma de cosmos, la tiene organizada. Pero si usted empieza a desordenar y a mover las cosas, y donde va su esposa pone a su mamá, donde va la familia pone su trabajo, donde va Dios pone el dinero, donde van los hijos pone a sus amigos, donde va el descanso pone el ocio, donde va la vida sexual pone otra cosa, usted todo lo pone caótico. La astucia y la habilidad para saber qué es de quién, cuál es el afecto que yo le debo dar a mi mamá, cuál es el afecto que yo le debo dar a mi esposa. Hace unos días me preguntaba una persona, ¿por qué será? Escuchen bien la pregunta, seguro habrá aquí alguna excepción y usted dirá, en mi casa no pasa eso. Las excepciones siempre son las excepciones en las reglas. Me preguntaba, ¿por qué no me llevo bien con mi suegra? Y yo le respondía, me lo preguntaba un varón, yo le respondía, porque tú estás siendo disputado por el amor de dos mujeres. Y dos mujeres cuando disputan el amor de un varón siempre son rivales. Por eso es más fácil que una suegra quiera a su yerno a que una suegra quiera a su nuera. Las suegras ven en el yerno una fortaleza y por eso muchas veces los quieren como un hijo. Hay mujeres que dicen, es que mi mamá quiere a mi esposo más que yo mismo. Pero no pasa así igual en el afecto de la suegra frente a su nuera. Claro, es que las mamás muchas veces cuando ven que llega una mujer a la vida de su hijo,
sienten que se lo están arrebatando. Es que este hijo mío es mi hombre. Y se lo disputan como dos mujeres. Y si el hijo no tiene habilidad para saber ubicar cuál es el puesto que ocupa mi mamá y cuál es el puesto que me ubica mi esposa, y ubicarlas a ellas para que ellas tengan claro cuál es el rol que tú cumples en mi vida y cuál es el rol que la otra persona cumple en mi vida, va a hacer de su vida un infierno y va a permitir que ellas continúen siendo rivales donde no son rivales, porque si cada una ocupa el puesto que tiene que ocupar, cada una sabe cuál es el rol que tiene que cumplir. Cuando los roles se saltan y uno quiere hacer cosas que a uno no le corresponden, uno vuelve caótica la vida. El planteamiento a Jesús se lo hacen hoy en el Evangelio. ¿Cuál es el puesto que tiene que ocupar el Estado y la política en el corazón de una persona? Sus deberes civiles, sus deberes ciudadanos. ¿Y cuál es el puesto que tiene que ocupar sus deberes religiosos en su relación con Dios? ¿Existe alguna contraposición entre el hecho de ser un ciudadano y de ser un creyente? En principio Jesús dice que no debería ser así. ¿Existe alguna contradicción en el hecho de que yo pueda ser una persona creyente que ore, pero que al mismo tiempo exalte los valores del país y que, por ejemplo, un día de fiesta nacional yo ponga la bandera, hice la bandera en la puerta de mi casa? Jesús dice que eso no debería ser. Ningún creyente debería decir: yo no pongo la bandera porque eso es una fiesta pagana, yo soy un creyente que solamente adora a Dios. Ese lenguaje no debería existir en un creyente. Ningún creyente debería decir: yo no celebro cumpleaños porque eso es una fiesta pagana, yo al único que adoro es al Señor. Una persona que habla de esa manera no ha entendido lo que significa poner en orden la vida y cuáles son los roles que cumplo y cuáles son los deberes que tengo. Un ciudadano tiene deberes, así como tiene derechos delante del Estado, que los reclamamos, también tiene deberes. El ciudadano tiene deber de votar. Hay países donde se exige a los ciudadanos a partir de los 18 años prestar el servicio militar. El ciudadano tiene el deber de pagar impuestos, pero el ciudadano también tiene el deber de rendir culto a Dios y el Estado no se lo puede prohibir. Por eso cuando a Jesús le preguntan acerca del impuesto al Imperio Romano, si se debía o no se debía pagar, que era una pregunta engañosa y que era una trampa, la pregunta tiene una trampa. Porque cualquier respuesta que hubiera dado Jesús de si se debe pagar impuesto o no se debe pagar impuesto, cualquiera de las dos respuestas hubiera traído a Jesús muchos problemas. Si hubiera dicho que sí hay que pagar impuestos, le hubieran dicho: claro, lo que pasa es que tú estás a favor de nuestros opresores, tú estás a favor del Imperio Romano. Y si Jesús hubiera dicho que no era lícito pagar impuestos, le hubieran acusado delante del emperador: mira, ve, allá tienes tú un revolucionario que está diciendo que nosotros no debemos pagar impuestos. Por eso Jesús, descubriendo el engaño en la pregunta, siendo mucho más astuto que ellos, les dice: miren, pásenme una moneda. Le pasaron una moneda acuñada de aquella época y le dicen: ¿cuál es la efigie, la imagen que aparece en esta moneda? Estaba en ese momento la del emperador Tiberio. Y ellos le dicen: pues la del César. Llamaban así al emperador el César. Esta es la imagen del César, del emperador. Y Jesús dice: miren, la respuesta a la pregunta de ustedes es muy sencilla. Al emperador denle lo que es del emperador, a Dios denle lo que es de Dios. No den a Dios lo que es del Estado. No den al Estado lo que es de Dios. No le dé a su mamá lo que es de su esposa. No le dé a su esposa lo que es de su mamá. No le dé a sus hijos lo que es de su trabajo. No le dé a su trabajo lo que es de sus hijos. El tiempo del trabajo es el tiempo del trabajo. El tiempo de la familia es el tiempo de la familia. El tiempo del descanso es el tiempo del descanso. El tiempo de los amigos es el tiempo de los amigos. El tiempo del fútbol es el tiempo del fútbol. El tiempo de salir a pasear es el tiempo de salir a pasear. Si usted lleva a su casa el trabajo de su oficina, usted tiene la vida caótica. Y si usted lleva a su oficina los problemas de su casa, usted tiene la vida caótica.
Y ahí es donde se enreda todo en nuestra existencia. Porque nosotros no tenemos como una ubicación espacio-temporal para las cosas. Llevamos los problemas de nuestra casa a nuestra oficina, traemos el trabajo de la oficina a nuestra casa, no somos capaces de compartir en la conyugalidad, nos quedamos trasnochando porque es que tengo un trabajo, tiene que amanecer hasta las 3 de la mañana, no ve los niños, cuando llega a la casa los niños están acostados, cuando se levanta los niños ya se han ido para el colegio y al final todo es un caos total. Todo porque no hemos sabido organizar el tiempo. Alguna vez les decía yo a ustedes que en su sabiduría Dios organizó el día en 3 momentos, en 3 jornadas de 8 horas cada una. Ustedes saben que el día trae 24 horas. Puso una jornada de 8 horas para el trabajo, puso una jornada de 8 horas para el descanso y puso una jornada de 8 horas para la familia. Pero si usted dice que no le alcanza el tiempo, el problema no es del tiempo. El problema es que usted tiene la vida hecha un caos. Y cuando usted le empieza a quitar a la otra persona lo que es suyo, obvio que va a entrar en conflicto porque la otra persona se lo va a reclamar. O el jefe de la oficina se lo va a reclamar porque traes tus problemas a la oficina, no los puedes traer a la oficina. O su esposa, su esposo le va a decir porque tienes que traer el trabajo aquí a la casa. Es que este es un santuario y este es un espacio que es nuestro. Miren, yo entiendo que hay situaciones que a lo mejor lo ameritan, pero en principio a uno no lo deberían estar llamando por la noche a preguntarle cosas de oficina, cosas de trabajo. No deberían hacerlo. Nuestro jefe, si tenemos un patrono, tendría que respetar ese momento que nosotros estamos teniendo. Tendríamos que aprender a qué es de Dios, qué es del emperador, qué es del Estado. Miren, yo siempre he sido un defensor de eso. Dios no quiere las cosas del Estado para Él. Dios no quiere que uno le hice una bandera. De pronto cualquiera podría pensar, oye, y en esta fiesta religiosa, ¿por qué no izamos la bandera? La bandera es del Estado, no es de Dios. Oye, ¿o por qué en esta fiesta que es civil no cogemos y ponemos el Santísimo? No, las cosas civiles son las cosas civiles y no se le da al Estado las cosas de Dios, ni se le da a Dios las cosas que son del Estado. Dios no las está pidiendo. A veces, cuando uno no entiende esto de manera correcta, uno cree que todo se vuelve conflictivo. Y entonces pone uno a la otra persona entre la espada y la pared en la disyuntiva. O tu trabajo o yo. O tu mamá o yo. O tus deberes ciudadanos o yo. Miren, aquí no hay la disyuntiva o, aquí está la conjuntiva y. Tu mamá, mi mamá y tú. Mi trabajo y tú. Porque mi trabajo lo necesitamos y yo te necesito. Lo que tengo es que reorganizar todo para no pretender recuperar a último momento todo lo que nosotros hemos perdido, porque a veces lo decimos que es que quiero recuperar el tiempo perdido y ya lo sabemos que lo que se perdió se perdió. El día que uno no come porque no hubo para comer, aunque coma al día siguiente doble ración, no recuperó la comida del día anterior. ¿Qué voy a recuperar? No hay cosas tan fácilmente recuperables. Lo que usted tiene que saber es si usted está dando a sus hijos lo que tiene que darle, si usted está cumpliendo sus deberes afectivos, espirituales, de presencia física, de presencia emocional, frente a una familia que a usted le reclama, que a usted le necesita.
A Jesús quisieron engañarlo con la pregunta de si era lícito o no, que si se podía o no. Algunos hermanos nuestros dicen es que cuando hay una fiesta patria yo no canto el himno nacional porque eso es pagano. Decir oh gloria inmarcesible o júbilo inmortal no le quita la honra a Dios. Es que yo no le estoy quitando la honra a Dios para cantarle a mi patria. Ni Dios necesita la honra que se le da a la patria. Es un saber qué puesto ocupa en mi vida cada cosa y cada persona. Y yo ese ejemplo se los he puesto muchas veces. Y he utilizado el ejemplo del rompecabezas. En el rompecabezas, acuérdense, las piezas van en el lugar que le es propio, adecuado, y ninguna pieza se pone en otro lugar distinto del rompecabezas. ¿Cuál es el puesto en el cual usted tiene su familia? No me diga que en el primer puesto. Yo no necesito que me dé esa respuesta. Yo no necesito que usted me diga si tiene en primer lugar tal cosa o la otra. No es el primer lugar, es el lugar adecuado. Esa es la pregunta y esa es la que tiene que ser la respuesta. No si está en primer lugar, sino si está en el lugar correcto, donde debe estar, para que no terminemos haciendo de nuestro rompecabezas existencial, en vez de un cosmos, un orden, un caos, donde todas las piezas están tiradas sobre la mesa y uno no sabe cómo empezar a armarlas. Dar a Dios lo que es de Dios. Dar al Estado lo que es del Estado. No haga de eso un conflicto. Que el Señor no hace de eso un conflicto. Ahorita, el próximo domingo, nosotros tenemos el deber de votar. Vaya, voté. ¿Está quitando la gloria a Dios porque vota? No, está cumpliendo un deber que tenemos. Hemos tenido que declarar impuesto. ¿Le quitamos la gloria a Dios porque declaramos impuesto? No, tenemos deberes ciudadanos. Pero así como el Estado exige que cumplamos los deberes con Él, el Estado no nos puede exigir a nosotros que le quitemos la gloria y la honra que le debemos a nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al